Apuntes para la sección de instrumentos o también llamada mediciones en tesis o publicaciones cuantitativas o psicométricas. Bien, bueno, número uno, generalmente en un solo párrafo. Quizás se dedique el segundo párrafo a las propiedades psicométricas, pero lo más usual es un solo párrafo, ¿sí? Por cada instrumento. Y estas serían las partes, todo dentro de un mismo párrafo. Autores del instrumento, objetivos del instrumento, estructura de la escala, opciones de respuesta, de manera opcional la calificación y validez y confiabilidad o propiedades psicométricas. Vamos con cada una de ellas. Primero se empieza colocando los autores del instrumento y estamos colocando acá en plural en referencia a que sí o sí tenemos que mostrar nombrar al autor que desarrolló, que propuso el instrumento, citando el artículo en donde se está creando el instrumento, o sea, ese primer momento. No importa que eso haya sido en 1960, 1970, 2000, 1980, hay que colocarlo, ¿sí? Hay que hacerle esa mención. Luego también suele pasar de que ese instrumento se adaptó al idioma en el cual estamos trabajando. Ok, mencionamos eso. Y luego, particularmente, uno está tomando un estudio de adaptación o propiedades psicométricas en el contexto de estudio, en el contexto propio. Esto también hay que mencionar, es súper importante. En cuál nos estamos nosotros basando. Hay veces de que esto ya no se coloca en el medio, depende, ¿ya? Depende, hay veces que vamos con el original y vamos con la versión que estamos usando, puede ser, pero en algunas circunstancias puede agregar información colocando aquí quién hizo la adaptación al idioma, sobre todo porque este estudio de adaptación que estamos tomando seguramente viene también de esta adaptación previa que estamos tomando. Pero como mínimo el original y esa adaptación que estamos usando. También hay que mencionar lo que evalúa ese instrumento. Entonces acá constructo que se evalúa y claro, la población para la cual fue diseñado. ¿Ya? Más que originalmente fue diseñado, ¿ya? O para qué población vamos a mencionar para qué población, para la población objetivo. Y la población objetivo. Sí, puede que en la adaptación haya tenido algunos matices, así que hay que mencionar esto, la población objetivo de esta escala que estamos usando, en este caso la última adaptación. Luego, importante, la estructura de la escala, es decir, si tiene dimensiones o es unidimensional, también hay que mencionarlo. Varias dimensiones o es unidimensional. El número de ítems también. Ahora, opcionalmente, a veces se coloca, a veces no, ya depende. Se suele colocar un ítem, la redacción de un ítem para cada dimensión, a modo de ejemplo. Como para ilustrar lo que va evaluando cada dimensión. Pero eso no es obligatorio, ¿eh? No es tan necesario hacerlo. Así que, bueno, por lo menos describir la estructura. Y ya opcionalmente, esto de acá, un ítem por cada dimensión. Muy opcionalmente, ¿eh? Esto sí es obligatorio, las opciones de respuesta. ¿Cuántas opciones de respuesta? Son 4 que van desde nunca hasta siempre. Eso hay que colocar, por ejemplo. Esto sí es opcional, lo de la calificación, porque usualmente como son instrumentos en investigación, usualmente se calcula como la suma o promedio de los ítems. Entonces ya se sobreentiende en la mayoría de casos. Por eso es de que no lo vamos a ver, pero puede ser, digamos, opcional, ¿ya? Pero eso lo dejo muy opcional, tampoco no obligatorio, los aspectos de calificación. Y bueno, si es que hay ítems inversos, eso sí habría que mencionarlo. Eso sí hay que mencionar. Si hay ítems inversos. Luego, validez y confiabilidad. Ya, usualmente acá validez, bueno, y acá vamos a hacer una distinción. Cuando uno mira publicaciones, va a notar de que principalmente se reporta confiabilidad. Publicaciones en revistas de alto impacto. Confiabilidad es sinónimo de precisión de la medición y va haciendo la confiabilidad de los datos, o sea, la precisión de las mediciones, o sea, los datos, en el propio estudio, o sea, en el estudio que se está haciendo actualmente, o sea, el investigador que está reportando, o en simple, el tesista. Es la confiabilidad de los datos que está teniendo ahora en este momento el tesista con sus 200 o 300 evaluados, supongamos.
Entonces, ese es el estilo en publicaciones. Sin embargo, el estilo, ya un estilo más local, y devenido de las tesis, es que la confiabilidad y la validez sean pues del estudio de adaptación que se está tomando. O sea, si es que acá hemos tomado una adaptación, ya serían las propiedades psicométricas de ese estudio de adaptación. En este caso sí valdría, por ejemplo, validez, ¿no? La validez, el estudio de validez de, ¿no? Y colocan acá esa referencia, la de ese autor, que están tomando la adaptación y reportan esos resultados de validez y ahí el de confiabilidad. O también pueden hacer algo intermedio, validez de ese estudio psicométrico de adaptación y la confiabilidad ya, o sea, en los datos que se está teniendo en el presente estudio. Ambas opciones válidas van funcionando, así que eso ya va dependiendo ahí de ustedes. O sea, en el ámbito de, otra vez ya, de tesis, usualmente todo esto es del autor de la adaptación. En artículos, esta confiabilidad se reporta de las mediciones del propio estudio, o sea, del estudio actual que se está haciendo. Y un aspecto intermedio es colocar acá validez de la adaptación y acá confiabilidad de los datos. Entonces hay que ver en cuál de las situaciones esto se está. Eso. Ahora, esto también hay algunos que en esto de llenar validez, ¿qué es lo que hacen? Analizan la validez de en el propio estudio, con los propios datos. Si esta tesis es de relación de variables, analizan la validez y hacen un análisis estructural, análisis factorial. Yo diría que eso no necesariamente. Hacer un análisis factorial, por ejemplo, para obtener evidencia de validez basada en la estructura interna es algo muy complejo, tan complejo que merecería su propia tesis, su propio estudio. Entonces va a bastar en general reportar las evidencias psicométricas de ese estudio de adaptación que estamos tomando, más que pues hacerlo en el propio estudio. ¿Por qué? Porque es cierto que siempre se tiene que hacer validez, pero en el propio estudio, en el estudio que hace el tesista, por ejemplo, no es que tenga que implementar todas las evidencias de validez. Eso va a ser demasiado, ¿no? Entonces, claro, siempre su validez de contenido, revisando cómo están los ítems, haciendo su prueba piloto. No estoy hablando de un piloto para hacer propiedades psicométricas, estoy hablando de un piloto como para ver pues si los evaluados están comprendiendo el tiempo pues que les toma resolver el cuestionario, o también si es que se identifica algún error en el formato. Ya, a eso me refiero con piloto, está bien, pero ya como evidencia de validez más formal, más empírico, con análisis factorial, no, principalmente reportamos la del estudio de adaptación del cual estamos tomando el instrumento. Bien, entonces hay algunos apuntes sobre la estructura y de todo ese único párrafo para cada instrumento. Unos apuntes aquí de estilo y formato. Cuando mencionan la confiabilidad, algunos escriben alfa de Cronbach, omega de McDonald, pero eso no es que sea incorrecto, pero no se ve, se puede mejorar. ¿Por qué? Miren, les cuento. O sea, el propio Lee Cronbach, el que propuso el coeficiente alfa, no le gustaba este término, alfa de Cronbach. No le gustaba. Es bien conocido un paper, me acuerdo, en el 2004, que él lo escribió y sí, pues, en donde se visualizan las limitaciones del coeficiente alfa, y a él no le gustaba esta expresión. Así que dejémoslo como coeficiente alfa nomás. Así que hagámosle caso a Lee Cronbach. Y el otro también, omega de McDonald. Esto sí, no, por favor. O sea, McDonald tiene su libro de 1999, pero es una suerte pues de compilación, ¿no? El coeficiente omega fue desarrollado por George Skoff y con otro nombre, confiabilidad compuesta, ¿no? El Composite Reliability, ya. Ese de ahí, o sea, no es que haya sido inventado por McDonald. McDonald en su libro, como todo libro, hizo una recopilación. Entonces, cuidado con eso. Entonces simplemente díganle coeficiente omega. ¿Está bien? Coeficiente alfa, coeficiente omega. Se ve mejor, más elegante también, más pertinente también digamos, al desarrollo de los coeficientes.
Y sobre símbolos estadísticos y números decimales, aquí hay un enlace con el cual van a poder entrar a otra hoja de apuntes, y también estoy haciendo una video lección al respecto. Pero sí, por favor, esto tienen que seguirlo, porque también en la revisión se nota mucho esos pendientes en cuanto a la presentación de resultados estadísticos y uso de decimales. Hay consideraciones APA para ellos, así que eso tiene que leerse y seguirse. Y acá, bueno, hay sí, hace un tiempo extraje unas publicaciones en revistas de alto impacto, justamente para poder diagramar esto. Les muestro, miren. Sí, acá viendo esas partes que tiene usualmente la presentación del instrumento, solamente acá estoy agregando. Y acá agregué información adicional, procedimiento de adaptación. Bueno, sí, también a veces colocamos el procedimiento de adaptación o traducción. Miren, por ejemplo, acá estamos colocando con colores la información el autor de la escala, y acá la estructura de la escala. En verde están las propiedades psicométricas, y en este caso, como les decía, miren, solamente están reportando por acá confiabilidad, ¿no? En este caso, en este estudio, reportan confiabilidad pues de otro estudio y del estudio propio. Acá sí son más directos. Miren, en este estudio, en la revista Mindfulness, miren, Q1 hasta el 2022, y seguramente en este año 2026 lo sigue siendo. Miren, acá como propiedades psicométricas de frente presentaron el coeficiente alfa de los datos en el presente estudio. Ese es, como les digo, muy en artículos, solo que en la experiencia, en nuestro contexto local, sí te piden las propiedades psicométricas completas y grandes, y bueno, está bien, no está mal, ¿no? O sea, podemos reportarlo, pero ya les estoy mostrando cómo va siendo en publicaciones en revistas de alto impacto. Acá en este estudio sí reportaron las propiedades psicométricas en amplio, ¿ven? Ahí está, en amplio, las propiedades psicométricas. Mientras que acá, no, miren, acá lo mostraron de otro estudio, que solamente mostraron confiabilidad y de otro estudio. Y acá que hicieron, mostraron confiabilidad también, y el current sample, o sea, en la muestra actual, ven lo que les decía, en la propia muestra van presentando. Y acá tienen otro ejemplo. Incluso acá tengo unos buenos colegas ahora, pero anteriores tesistas con los cuales fui trabajando, muy buenos estudiantes y ahora seguramente colegas. Y miren, acá les muestro justo lo que habíamos trabajado y esa estructura planteada que les estoy comentando. Un ejemplo de cómo se va a ir colocando. Pero bueno, en síntesis, ustedes lo están notando, la presentación es puntual, directa y así en un solo párrafo. Y claro, aquí no hay fichas técnicas, no, por eso no. Bien, entonces eso fueron los apuntes para la sección de instrumentos. Gracias.